Imagina un río inmenso, un milagro de agua que atraviesa un océano de arena ardiente como una vena azul, el Nilo. A sus orillas, en un mundo donde la supervivencia era una batalla diaria, los hombres aprendieron a sembrar, a domesticar animales, a construir aldeas y a levantar sus ojos hacia las estrellas, buscando en ellas un orden, un destino. De ese río nacería una civilización destinada a desafiar al tiempo mismo. Una civilización que, con su ingenio y su fe, levantaría monumentos tan gigantescos que aún hoy siguen desconcertando a arqueólogos y viajeros. Una civilización que convirtió el desierto en cuna de dioses, faraones y leyendas eternas. Este es el comienzo de una de las historias más largas, poderosas e influyentes que la humanidad haya escrito, la historia del antiguo Egipto. Y hoy tú y yo vamos a recorrer juntos sus primeros capítulos, el momento en que aldeas dispersas se unieron bajo el poder de un solo faraón, la edad en que se levantaron las pirámides que todavía desafían a la eternidad, y la caída que sumió al reino en el caos solo para renacer más fuerte, más sabio, más glorioso. Prepárate, porque este es solo el primer acto de una epopeya en 3 partes, una epopeya de poder, de fe, de conquistas y de misterios que aún no han sido revelados. Así que ponte cómodo, porque aquí comienza el nacimiento y la gloria del antiguo Egipto. Hace más de 5000 años, el lugar que hoy conocemos como Egipto no era un gran imperio, ni siquiera un solo país. Era una tierra dividida, donde las comunidades humanas vivían en pequeñas aldeas dispersas a lo largo del río Nilo. Imagina aquellas aldeas primitivas, chozas de barro junto al agua, campos verdes de trigo y cebada rodeados por un mar infinito de arena, y hombres y mujeres aprendiendo a dominar las crecidas del Nilo para sobrevivir. Cada año, cuando el río se desbordaba, dejaba tras de sí un barro fértil que convertía el desierto en un verdadero jardín. Ese milagro natural fue lo que dio vida a la civilización egipcia. Con el tiempo, aquellas aldeas crecieron y se convirtieron en pequeños reinos rivales que competían por controlar las mejores tierras, las rutas de comercio y, sobre todo, el agua del Nilo, la auténtica sangre de Egipto. Y así, lentamente, el mapa comenzó a dividirse en 2 grandes regiones. El Alto Egipto, al sur, donde el Nilo discurre entre montañas y desiertos rocosos. Sus gentes eran guerreros duros, acostumbrados a las tierras áridas y a defender sus oasis. El Bajo Egipto, al norte, en el delta del Nilo, un laberinto de canales y tierras fértiles que desembocaban en el Mediterráneo. Allí, la vida era más rica, más próspera, y sus reyes miraban con orgullo sus cosechas interminables. Durante siglos, ambas regiones se disputaron el dominio, en un juego constante de alianzas, guerras y traiciones. Y entonces, apareció un hombre que cambiaría la historia para siempre. Su nombre fue Narmer, aunque algunos lo llaman Menes, y en él se unieron la ambición, la estrategia y el poder de los dioses. Alrededor del 3100 a.C., Narmer emprendió una serie de conquistas que lo llevaron a someter primero al Alto Egipto y después al Bajo. Su victoria quedó registrada en uno de los objetos más famosos de la arqueología egipcia, la paleta de Narmer, una piedra tallada en la que lo vemos portando las 2 coronas, la blanca del Alto Egipto y la roja del Bajo Egipto. Ese gesto no era solo simbólico, era el nacimiento de un nuevo mundo. Por primera vez, las 2 mitades del Valle del Nilo se unían bajo un solo mando. Y con esa unión, nació algo más que un país. Nació una idea que definiría Egipto durante miles de años, la figura del faraón. Un líder absoluto, un rey que no solo gobernaba a los hombres, sino que era considerado la encarnación de lo divino en la tierra. El faraón no era un simple mortal, era hijo de los dioses, protector del orden cósmico, el garante del equilibrio entre el caos y la armonía. Egipto había dejado de ser un puñado de aldeas para convertirse en una nación inmortal, un reino que estaba a punto de escribir algunas de las páginas más grandiosas de la historia humana. ¿Se te está gustando este viaje por los orígenes de Egipto? Apóyame con un like y suscríbete para no perderte la siguiente parte de esta historia. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido épico como este. El viaje apenas comenzaba. Con la unificación del reino bajo Menarmer, Egipto se convirtió en una potencia centralizada. Pero el verdadero salto lo dio siglos después, durante el Antiguo Imperio. Estamos en el año 2686 a.C. El faraón ya no es solo un rey, es la encarnación de un dios. Su poder es absoluto, y su deber más sagrado es asegurar que el orden cósmico, el Ma'at, se mantenga intacto para toda la humanidad. Y para demostrarlo, los faraones decidieron dejar huellas eternas. Monumentos que no fueran simples tumbas, sino escaleras hacia la eternidad. La historia comienza con el faraón Djeser, también llamado Zoser, de la tercera dinastía.
Su arquitecto, el genio Imhotep, tuvo una idea revolucionaria: construir no una simple mastaba de adobe, esas tumbas rectangulares que se usaban hasta entonces, sino levantar una tumba que se elevara hacia el cielo. Así nació la pirámide escalonada de Saqqara, la primera de la historia. Con sus 6 niveles superpuestos, fue una auténtica obra maestra. No era solo una tumba, era un símbolo del ascenso del faraón hacia los dioses. Imhotep no solo cambió la arquitectura, cambió el destino de Egipto, porque lo que había empezado como un experimento se transformó en la obsesión de los faraones: construir pirámides que desafiaran al tiempo. Luego llegó el faraón Snefru, fundador de la cuarta dinastía. Snefru fue un visionario y también un obsesivo. Quería superar lo que se había hecho antes. Bajo su reinado se construyeron no una ni dos, sino 3 pirámides monumentales. Primero, intentó la llamada pirámide acodada, que aún hoy se puede ver en Dashur. Empezó con ángulos demasiado empinados y los ingenieros tuvieron que corregirla a mitad de camino para que no colapsara. El resultado fue una pirámide doblada. Un experimento fallido, pero fascinante. No satisfecho, Snefru ordenó una nueva, la pirámide roja, llamada así por el tono rojizo de sus piedras. Esta vez sí lo logró. La primera pirámide perfecta de caras lisas de toda la historia. Snefru, con sus 3 pirámides, abrió la puerta a una era dorada de construcciones colosales. Y su hijo iría aún más lejos. Ese hijo fue Keops, conocido por los griegos como Khufu, y con él la ambición humana alcanzó una escala nunca antes vista. En la meseta de Giza, Keops ordenó levantar la que sería su tumba, y al mismo tiempo el monumento más impresionante de toda la antigüedad, la Gran Pirámide. Más de 2 millones de bloques de piedra, algunos de hasta 70 toneladas, colocados con una precisión que aún hoy desconcierta a ingenieros y arqueólogos. Durante casi 4.000 años fue el edificio más alto del planeta, con sus 146 metros originales. No era solo una tumba, era el palacio eterno de un dios en la tierra, un recordatorio de que el faraón controlaba no solo a los hombres, sino al tiempo y al cosmos. Tras Keops, su hijo Kefren heredó el trono y la ambición. Construyó su propia pirámide en Giza, ligeramente más pequeña que la de su padre, pero estratégicamente situada sobre un terreno más alto, lo que la hace parecer casi igual de imponente. Pero Kefren dejó algo más: un guardián inmortal, la Gran Esfinge, tallada en la misma roca de la meseta, con cuerpo de león y rostro humano, probablemente el suyo. La Esfinge no era solo un monumento, era un símbolo de poder, un guardián sagrado que protegía la entrada al reino de los muertos. El último gran constructor fue Mycerinos, hijo de Kefren. Su pirámide es la más pequeña de las 3, pero estaba recubierta, en parte, con granito rosado de Asuán, un material más resistente y costoso que la piedra caliza. Con él se cerró el capítulo de las pirámides de Giza, un complejo funerario que aún hoy sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. Pero, ¿por qué tanta obsesión con levantar estas colosales tumbas? Para los egipcios, la muerte no era el final, sino el comienzo de un viaje hacia el más allá. La pirámide era un vehículo, una escalera hacia el cielo, un modo de garantizar que el faraón, como hijo de Ra, ascendiera al reino de los dioses y protegiera Egipto por toda la eternidad. Cada bloque colocado, cada pasaje secreto, cada cámara interna, tenía un significado ritual. Eran templos de piedra diseñados para que el faraón venciera la muerte y viviera para siempre. No fueron construidas por esclavos. Los hallazgos arqueológicos muestran que eran obreros organizados en turnos, con sus propias aldeas, panaderías y cervecerías. Eran trabajadores orgullosos de servir al faraón, no esclavos encadenados. La Gran Pirámide está orientada con increíble precisión a los puntos cardinales, y sus 3 hermanas parecen alinearse con las estrellas del cinturón de Orión, que para los egipcios representaba a Osiris, dios de la vida eterna. En la antigüedad, las pirámides estaban recubiertas de piedra caliza blanca pulida. Bajo el sol, debían brillar como auténticas joyas en el desierto, y de noche, reflejaban la luz de la luna como si fueran faros místicos. En 2017, gracias a escaneos con muones, se descubrió un gran vacío en el interior de la Gran Pirámide, de más de 30 metros de largo. ¿Un pasaje secreto? ¿Una cámara desconocida? El misterio aún no se resuelve. Y la precisión de su construcción sigue siendo casi imposible. Las 4 caras de la base miden 230 metros cada una, y la diferencia entre ellas es de apenas 21 centímetros. Un logro arquitectónico que rivaliza con los estándares modernos. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué pirámide te impresiona más? ¿La de Keops? ¿La de Kefren? ¿O la de Mycerinos?
Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tus respuestas. Sin embargo, construir estas maravillas tenía un precio. Los recursos del Estado se agotaban. Las expediciones para traer piedra, madera y alimentos se multiplicaban, y el pueblo comenzaba a sufrir la carga de mantener el sueño eterno de los faraones. Hacia el final del Imperio Antiguo, ese sistema empezó a tambalearse. Los gobernadores locales se hicieron más poderosos, los faraones perdieron control, y el esplendor de Egipto se desmoronó en una lenta crisis. Pero durante unos siglos gloriosos, el antiguo Egipto brilló como nunca antes. Y las pirámides, esos gigantes de piedra, siguen ahí, recordándonos que hubo un tiempo en que los hombres quisieron tocar la eternidad. Nada dura para siempre. Tras siglos de esplendor y grandeza, el brillante motor del imperio antiguo comenzó a desgastarse. Las pirámides, esos colosos de piedra, se erguían aún contra el cielo, pero tras ellas, el reino empezaba a resquebrajarse. El problema era simple y devastador. Los recursos del Estado se agotaban. Mantener aquellos proyectos monumentales había consumido enormes riquezas, mano de obra y alimentos. El pueblo comenzaba a sentir el peso de la carga. Mientras tanto, los nobles y gobernadores locales, los nomarcas, fueron ganando más poder en sus provincias. El faraón, antes intocable y absoluto, ya no era capaz de controlarlos. Las decisiones se fragmentaron, las lealtades se quebraron, y pronto Egipto dejó de ser un reino unido. Era como si el Ma'at, el orden cósmico que debía sostenerlo todo, se hubiera roto, y en su lugar emergiera el Isfet, el caos. Este periodo, que comenzó alrededor del 2181 a.C., es conocido como el primer periodo intermedio. Fue una época de inestabilidad y oscuridad. Varias dinastías rivales reclamaban el trono. Al mismo tiempo, un faraón en Memphis, otro en Heracleópolis, otro en Tebas. Egipto ya no tenía un único corazón, sino varios, latiendo descoordinados y enfrentados. Con el poder dividido, el país sufrió duramente. El Nilo, que había sido siempre generoso, comenzó a tener crecidas irregulares. Cuando las aguas no alcanzaban el nivel suficiente, las cosechas fracasaban. El hambre se extendió, y los templos, antes rebosantes de ofrendas, quedaron vacíos. Los textos de la época nos hablan de esos años oscuros con crudeza. El pobre se volvió rico, y el rico se volvió pobre. El país está en confusión. Los hombres matan a sus hermanos. Era un mundo al revés. El orden divino había desaparecido. Las ciudades se enfrentaban entre sí. Las tumbas eran saqueadas, algo impensable en tiempos anteriores. El respeto sagrado por los muertos se desmoronaba, señal de que la sociedad había perdido sus valores más profundos. Los faraones de este tiempo, aunque llevaban la corona, tenían mucho menos poder real. Eran sombras de lo que habían sido Keops, Kefren o Micerinos. Y sin embargo, aún en la penumbra, Egipto no murió. En el sur, en la ciudad de Tebas, una nueva fuerza comenzaba a levantarse. Una familia de gobernadores tebanos reclamaba la misión de devolver la unidad al reino. De entre ellos surgiría el faraón Mentuhotep II, quien tras años de lucha lograría reunificar Egipto alrededor del año 2055 a.C. Con él nacería el Imperio Medio, un tiempo de renovación, estabilidad y prosperidad. El primer periodo intermedio fue un tiempo de hambre, guerras y fragmentación. Pero también fue la prueba más dura que Egipto había enfrentado hasta entonces. Y como el ave fénix, que renace de sus cenizas, el país volvería a alzarse más fuerte que nunca. Después de un siglo de oscuridad, guerras internas y hambre, Egipto parecía condenado a desaparecer. Pero de las cenizas de aquel caos, una nueva fuerza surgió en el sur, en la ciudad de Tebas. Allí, una dinastía de faraones decidió que era el momento de restaurar la grandeza perdida. El más decisivo de ellos fue Mentuhotep II. Con paciencia, astucia y campañas militares, logró derrotar a sus rivales del norte y hacia el 2055 a.C. reunificó Egipto bajo su corona. Ese momento marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia, el Imperio Medio. Mentuhotep II no solo devolvió la unidad, sino también la confianza en el faraón como garante del orden cósmico, el Ma'at. Su templo funerario en Deir el-Bahari en Tebas sería precursor de construcciones posteriores que alcanzarían la cima con Hatshepsut siglos después. Con él, el país entró en una nueva etapa de estabilidad. El pueblo volvía a confiar, el comercio se reactivaba y los dioses parecían nuevamente favorables. Si Mentuhotep II fue el restaurador, la dinastía 12 fue la verdadera edad dorada del Imperio Medio. El faraón Amenemhat I trasladó a la capital a un nuevo lugar, Itztawi, cerca del oasis de Fayum.
Desde allí, los reyes podían controlar mejor tanto el delta como el sur. Con él y sus sucesores comenzó una política de expansión y defensa. Se construyeron fortalezas en la frontera sur, en Nubia, para controlar las minas de oro y las rutas comerciales. Su hijo, Sesostris I, consolidó esta expansión. Levantó templos grandiosos y extendió la influencia egipcia hacia el exterior. Pero sería Sesostris III quien pasaría a la historia como uno de los faraones más poderosos de todos los tiempos. Este rey fue un verdadero estratega militar. Fortificó Nubia con enormes fortalezas, algunas de las más impresionantes de la historia egipcia. Sus campañas militares llevaron el control egipcio más al sur que nunca antes. En su tiempo el faraón dejó de ser visto como una figura distante y divina para convertirse también en un líder guerrero cercano al pueblo. Su imagen aparece representada con un rostro duro, envejecido, mostrando cansancio y responsabilidad, como si cargara sobre sí el peso de todo Egipto. El Imperio Medio no fue solo una era de poder militar, sino también de avances culturales y administrativos. Se desarrolló un sistema de irrigación en el Fayum que permitió ganar nuevas tierras al desierto y asegurar la producción agrícola. La administración se volvió más eficiente, con funcionarios especializados que supervisaban impuestos, cosechas y construcciones. El comercio floreció. Barcos egipcios viajaban a Biblos, al Líbano, para traer madera de cedro, y a Punt, en el Mar Rojo, para conseguir incienso, mirra y animales exóticos. También fue una época de gran literatura. Se escribieron obras como La historia de Sinué, uno de los relatos más célebres del antiguo Egipto, que narra las aventuras de un cortesano exiliado y su regreso al hogar. En estos textos vemos cómo los egipcios empezaban a reflexionar sobre la vida, la justicia y el destino de los hombres más allá de lo puramente religioso. Los faraones del Imperio Medio siguieron construyendo pirámides, pero mucho más modestas que las de Giza. La piedra de calidad escaseaba, y muchas de estas pirámides han llegado hasta nosotros muy deterioradas. Sin embargo, los templos y las obras públicas florecieron. El pueblo veía en ellos no solo la grandeza del faraón, sino también la prosperidad compartida. Durante más de 2 siglos, Egipto disfrutó de estabilidad, riqueza y poder. Pero nada en la historia es eterno. Poco a poco los gobernantes de la dinastía XIII perdieron fuerza. Los problemas internos reaparecieron, y desde el exterior comenzaron a llegar nuevas amenazas. En el delta, tribus asiáticas conocidas como los Hyksos se instalaron, y pronto reclamarían el poder para sí mismos. El esplendor del Imperio Medio fue desvaneciéndose, pero antes de caer, Egipto ya había demostrado que era capaz de renacer de sus cenizas. El Imperio Medio fue el renacimiento de una nación, una época de conquistas, sabiduría y esplendor cultural. Una segunda vida para un pueblo que se negó a desaparecer en el caos. Pero la historia del antiguo Egipto es como el Nilo, avanza en ciclos de crecidas y descensos. Y tras esta edad dorada, llegaría a una nueva crisis que pondría al país de rodillas. Así termina el primer gran capítulo de la historia de Egipto, desde un puñado de aldeas a orillas del Nilo hasta el nacimiento del faraón como dios viviente. Desde la construcción de las primeras pirámides que aún hoy nos desafían con su misterio, hasta la caída en el caos y el hambre y el renacer glorioso bajo los faraones del Imperio Medio. El antiguo Egipto había demostrado ser algo más que un reino. Era una civilización capaz de levantarse una y otra vez, de reconstruirse cuando todo parecía perdido, de mirar al cielo y soñar con la eternidad. Pero lo mejor todavía estaba por venir, porque en los siglos siguientes Egipto alcanzaría su edad dorada, faraones guerreros que extendieron su poder más allá del Nilo, reinas legendarias que desafiaron las tradiciones, templos colosales que parecían tocar el cielo y dioses que dominaban la vida y la muerte. La historia que viene es la de un imperio en su máximo esplendor, un egipcio que ya no solo sobrevivía, sino que conquistaba. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita, porque en la próxima parte viajaremos al Imperio Nuevo, la Edad Dorada de Egipto. Y créeme, no te lo querrás perder. En la próxima parte de esta serie, serás testigo del Imperio Nuevo, la Edad Dorada de Egipto, con héroes, conquistadores y leyendas que aún hoy siguen vivos en nuestra memoria. Esto es solo el comienzo.